Como todo en la vida, y sobre todo en las películas americanas, siempre hay buenos y malos. Y en el mundo de la deuda también. Hoy vamos a hablar de la deuda buena y la deuda mala. Empezamos. Entonces, ¿por qué se le llama a una deuda buena y a otra deuda mala si al fin y al cabo las dos son deudas? Bueno, fundamentalmente habrá que tener en cuenta el por qué, el para qué hemos pedido aquella deuda. No tanto en cuanto el banco al que se le hemos pedido, que también va a ser importante, sino el para qué, el objetivo. Si ha sido que le hemos pedido para comprar un activo o al contrario hemos comprado un pasivo. Si hemos comprado un bien que va a aumentar de valor con el tiempo o hemos comprado un bien que va a disminuir con el tiempo. Esto es el primer factor que habrá que analizar para ver si esa deuda es buena o es mala. Pero bueno, hay más factores y más cosas que habrá que tener en cuenta, más matices. Seguimos. Y como siempre te pedimos un like para ayudarnos con el canal. Si te gusta este tipo de contenido, síguenos, haz el like y continuamos. Cuando hablamos de deuda buena y deuda mala, lo primero que nos viene a la cabeza debe ser en función del tipo de interés que nos va a cobrar el banco para devolver ese dinero. Y realmente uno de los motivos es ese. Históricamente, digamos, la deuda en la que hemos tenido que pagar más interés para devolverla, pues han sido los créditos personales que nos da el banco, que dependiendo de las entidades, pues ahora aquí para hablar de números, pero pueden ser pues del 5 al 6, al 8, al 10, al 9, por allí ronda, incluso a veces más, y luego también tarjetas de crédito, que ya sabemos que los intereses de las tarjetas de crédito son enormes, en muchos casos abusivos, que llegan hasta el 21%, ¿no? Pues las típicas tarjetas revolving. Entonces, esto es una primera clasificación que podríamos decir clasificarla como deuda mala, y deuda buena, pues digamos una deuda con un interés mucho más bajo, como podría ser, por ejemplo, pues una deuda hipotecaria por una casa, o por ejemplo una línea de crédito que un banco te da, que te está dejando ese dinero, esa línea de crédito también es a un interés muy bajo, pues para que tú uses en tu negocio que has creado, ¿no? La línea de crédito es para un negocio. Y la deuda hipotecaria pues para una casa acostumbran a ser un tanto por ciento más bajo de interés, por lo tanto también se considera deuda buena o más buena. Pero como hablábamos, hay matices, y los matices más importantes y la base, digamos, del por qué se considera una deuda buena y otra mala es el bien que tú vas a adquirir con esa deuda. Si es un bien que va a aumentar de valor con el tiempo, entonces se considerará una deuda buena. Si es un bien que por el contrario pues va a disminuir de valor, pues será una deuda mala, casi prescindiendo de cómo hayas conseguido aquella deuda. Me explico. Si por ejemplo adquirimos una casa, ¿no? Una vivienda, un apartamento, un edificio, lo que fuera, en un principio esto es deuda buena, porque esa casa, ese edificio, ese apartamento, con el paso de los años, con el paso del tiempo, ya sea por el aumento en el nivel de vida, eso irá aumentando de valor. Por lo tanto, esa deuda que habremos adquirido para comprar ese bien se considera pues una deuda buena. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos han dado una hipoteca, me lo invento, del 90%, y hemos tenido que poner ese 10% restante y resulta que no lo teníamos, pero hemos conseguido montar una estrategia para que nos lo den como crédito personal? Claro, ese crédito personal, lo mejor resulta que estamos pagando un 10%, y en cambio, en cuanto a la hipoteca, pues estamos pagando pues un 2, para poner una cifra, ¿no? Hasta ahora era menos, ahora ya pues va a ser un 2, un 3, pero imaginemos que estamos pagando un 2. Claro, estamos usando una teórica deuda mala para comprar un bien que va a aumentar de valor. Por lo tanto, esa deuda, esa tarjeta de crédito, o sea, perdón, ese crédito personal con el que vamos a pagar un 10% de intereses, lo vamos a pagar para un bien, vamos a usarlo para generar un bien que va a aumentar de valor. Por lo tanto, aquí podría entrar en la categoría de deuda buena, por el bien, por el objetivo, por el para qué. ¿Sí?
Entonces, pues, ¿qué pueden ser, por ejemplo, bienes que pierdan de valor? Un coche, nos compramos un coche y al minuto uno, cuando lo sacas del concesionario, ya vale un 25% menos. Entonces, un coche, pues una moto, viajes, ropa, muebles, todas estas cosas, digamos que al momento de comprarlas ya pierden valor. Y si has pedido un crédito personal para comprarte un coche o has usado la tarjeta de crédito para comprar un mueble o ropa, digamos que ahí es cuando hablamos del concepto de deuda mala. Deuda mala, ¿por qué? Porque te va a llevar X años, 7 años, por ejemplo, en el coche, en el crédito personal, y vete a saber cuántos en la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para pagar algo, para acabar de pagar algo que cuando hayas acabado de pagarlo no tendrá no mejor ni un 20% del valor que tenía cuando lo compraste. Por lo tanto, habrás perdido, digamos, dinero. En cambio, con la deuda buena, una vez acabes de pagar aquel bien, se supone que ese bien valdrá mucho más de por lo que lo compraste. Y no solo esto, como habrás acabado de pagarlo, aunque no hubiera subido de valor, para entendernos, tendrá ese mismo valor por el que tú lo compraste. Imaginemos que no va a subir de valor. Vas a comprar un piso de 200.000 euros y a los 30 años, cuando acabas de pagarlo, vale 200.000. Pero es que vale 200.000. Tienes aquel valor por el que lo pagaste. En cambio, el coche no lo vas a tener. No sé si me explico un poco esta idea de deuda buena y deuda mala. Entonces, son como dos conceptos que hay que tener en cuenta. El bien que vas a comprar, si es un bien que se proyecta hacia el futuro como algo que va a aumentar de valor, o es un bien que por el contrario pierde valor con el tiempo. Y también hay que tener en cuenta también el tipo de deuda y el tanto por ciento que nos está cobrando el banco, para un poco ver dónde nos estamos metiendo y en función de nuestro objetivo, que hablamos siempre, qué estamos haciendo. ¿Vamos a adquirir esa deuda para comprar ese coche y que va a perder valor y que vamos a generar cero, o vamos a aguantar y vamos a generar otra deuda para comprar otra cosa? Y hay un tercer factor que también tenemos que tener en cuenta, que ya no es solo, digamos, el tipo de deuda, ¿no?, con el tanto por ciento de interés que nos genera el banco, ni tampoco el bien que compramos, si con el tiempo aumenta de valor o disminuye. Todas estas cosas son muy importantes, sino también hay un tercer aspecto que habría que tener en cuenta, es si, como decíamos al principio, estamos adquiriendo un activo o un pasivo. El activo, como ya veremos en otros vídeos que haremos y entraremos más en profundidad, es la clasificación, digamos, de activos y pasivos, así a grandes rasgos y muy sencilla, es que un activo te pone dinero en tu bolsillo. Te pone dinero en tu bolsillo, ¿no? Dices, tengo un activo, ¿por qué? Porque me pone dinero en mi bolsillo. Y un pasivo te lo quita. Entonces, la deuda la estamos adquiriendo para comprar un bien, que ese bien, ¿qué pasa? ¿Nos está metiendo dinero en el bolsillo o nos lo está quitando? Y eso también es un tercer factor que habrá que tener en cuenta para ver si realmente esa deuda es buena o es mala. Me explico. Nos compramos ese coche que va a perder valor. Nos lo compramos con un crédito personal, que es a un tanto por ciento muy elevado. Por lo tanto, todo nos indica que eso va a ser una deuda mala. Pero resulta que ese coche lo usamos y lo alquilamos cuando nosotros no lo usamos, por ejemplo. Entonces hacemos un renting, ¿no?, de ese coche, y ese alquiler nos genera un dinero mensual que nos permite pagar la deuda personal esta que hemos adquirido con el banco y un poquito más. Entonces esa deuda ya se considera una deuda buena. ¿Por qué? Porque hemos comprado un bien que nos está generando un dinero que nos permite pagar la deuda y encima un poquito más. ¿Por qué? Por el uso que le hemos dado a ese bien. Por lo tanto, hay que tener, digamos, en cuenta estos tres factores, digamos. Y entonces, digamos, el sumum de la deuda buena sería adquirir una vivienda con una hipoteca y un tanto por ciento de interés muy bajo,
y esa vivienda alquilarla, y entonces con ese mismo alquiler poder llegar a pagar la hipoteca y tener un poquito más cada mes. Digamos, eso es el sumo de la idea de generar una deuda buena. Pero como habéis visto con el ejemplo del coche, también se puede generar de otra manera, con los dos primeros parámetros que parecían que nos llevaban a una deuda mala, pero resulta que en el uso que le das al bien que has adquirido, adquieres es un activo, generas un activo, y entonces ese activo te está metiendo dinero en tu bolsillo, por lo tanto conviertes esa deuda mala en un principio en deuda buena. Entonces hay que tener en cuenta estos tres factores: el tipo de deuda, el tipo de interés, el bien que vas a adquirir, si se proyecta hacia el futuro va a ganar valor o va a perder, y si es un activo o es un pasivo. Es decir, si te mete dinero si es un bien que vas a usar y te va a hacer entrar dinero en tu bolsillo, o al contrario, te lo va a quitar. Y un poquito hasta aquí el capítulo, el vídeo de la deuda buena y la deuda mala. Y tranquilos si toda la deuda que tenéis es mala, pero os habéis dado cuenta porque, como decía Winston Churchill, de derrota en derrota hasta la victoria final.